¿Has sentido alguna vez ese dolor punzante cuando alguien a quien entregaste tu corazón te hizo a un lado como si no valieras nada? ¿Te has preguntado por qué personas que no merecen bendiciones parecen prosperar mientras tú, que has permanecido fiel a Dios, sigues siendo menospreciado y olvidado? Esta duda desgarradora ha atravesado el corazón de muchos creyentes que, en la soledad de su dolor, se preguntan si Dios realmente ve su sufrimiento. Hoy voy a compartir contigo una verdad que revolucionará tu forma de ver esas relaciones donde no has sido valorado. Lo que estás a punto de descubrir no es casualidad. Si has llegado a este video, es porque Dios mismo ha puesto en tu camino un mensaje que necesitas escuchar urgentemente. Tu dolor tiene propósito y esas personas que te menospreciaron enfrentarán la justicia divina de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Te prometo que después de escuchar la historia que voy a compartir, nunca más te sentirás como una víctima abandonada. Comprenderás que el Dios del universo no solo ve cada lágrima que has derramado por quienes no te valoraron, sino que tiene un plan perfecto para vindicar tu honor y restaurar lo que te fue arrebatado. Porque a veces el silencio de Dios no es ausencia, es preparación para una manifestación poderosa de su justicia. Te invito a que comentes abajo esta frase: mi vindicación viene de Dios. Este simple acto de fe puede ser el primer paso hacia tu liberación emocional y espiritual. Cuando declaramos nuestra confianza en la justicia divina, activamos principios espirituales que comienzan a operar a nuestro favor. Dale me gusta a este video para que otros hermanos y hermanas que están sufriendo en silencio el dolor del rechazo y la desvaloración puedan encontrar este mensaje. Como nos dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Tu simple acción podría ser el instrumento que Dios use para levantar a alguien que está al borde de la desesperación. Podrías estar tentado a cerrar este video ahora mismo, pensando que tus heridas son demasiado profundas para ser sanadas, o que la persona que te despreció está más allá de la justicia divina. Pero te ruego que no lo hagas. ¿Qué tal si este es el momento divino que has estado esperando? ¿Qué tal si, después de todo tu sufrimiento, Dios te ha traído aquí, precisamente hoy, porque está a punto de cambiar tu historia? Proverbios 21:15 nos dice: alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Amado hermano, amada hermana, tu alegría está por llegar, porque Dios está preparando su juicio perfecto para quienes te han tratado injustamente. La historia que voy a compartir contigo tocará profundamente tu corazón. Te mostrará cómo, a lo largo de la historia, Dios siempre ha defendido a quienes son menospreciados y ha traído justicia sobre quienes abusan de su pueblo. Esta historia es como un espejo que te mostrará no solo el porqué de tu dolor, sino cómo Dios está tejiendo un tapiz de redención y vindicación que dejará a todos asombrados. Piénsalo, ¿no sería trágico perderte esta revelación? ¿No te arrepentirías de haber estado tan cerca de la respuesta que has estado buscando durante años solo para dar la vuelta en el último momento? Te animo a que te quedes, a que abras tu corazón y te prepares para recibir una palabra que Dios ha guardado para ti en este día. Todos anhelamos justicia cuando somos heridos. Queremos que aquellos que nos lastimaron reconozcan su error y experimenten consecuencias por sus acciones. Pero Dios opera en una dimensión mucho más profunda. Él ve lo que nosotros no podemos ver, percibe motivaciones ocultas, conoce el futuro y teje circunstancias con una precisión que nos dejaría asombrados si pudiéramos verla. Esa es la perspectiva que quiero compartir contigo hoy. Una visión que te elevará por encima de la niebla de tu dolor presente, que te mostrará el panorama completo.
Una perspectiva que cambiará para siempre la forma en que ves a quienes te han desvalorizado y a un Dios que nunca deja cuentas sin saldar. ¿Estás listo para comenzar este viaje de descubrimiento? ¿Estás preparado para ver más allá del dolor y descubrir el propósito divino detrás de cada rechazo? Entonces, acompáñame mientras comparto la historia de Samuel Rodríguez, una historia que podría muy bien ser la tuya. Permíteme contarte sobre Samuel Rodríguez, un hombre cuya vida fue marcada profundamente por el desprecio de quienes debían valorarlo, pero que eventualmente presenció la poderosa mano de Dios trayendo justicia de maneras inexplicables. Samuel, de 57 años, había sido durante más de 2 décadas el administrador principal de una empresa familiar de construcción en las afueras de Guadalajara, México. Un hombre de fe inquebrantable, Samuel era conocido en su comunidad por su integridad, su generosidad y su dedicación tanto a su trabajo como a su iglesia local, donde servía como diácono. La empresa había sido fundada por don Ricardo Guzmán, un hombre de negocios visionario que había construido el negocio desde cero, convirtiéndolo en una de las constructoras más respetadas de la región. Cuando Samuel comenzó a trabajar allí como un joven de apenas 25 años, don Ricardo vio algo especial en él, una combinación de honestidad, inteligencia y ética de trabajo que rara vez encontraba en otros empleados. A lo largo de los años, Samuel se ganó la confianza completa de don Ricardo, quien frecuentemente decía: «Samuel no es un empleado, es como el hijo que nunca tuve». Esta confianza se manifestaba en responsabilidades cada vez mayores. Eventualmente, Samuel llegó a manejar todos los aspectos operativos de la empresa, desde la contabilidad hasta las relaciones con clientes y proveedores. La empresa prosperó bajo su administración, multiplicando sus ingresos y expandiéndose a nuevos mercados. Don Ricardo tenía 3 hijos. Javier, el mayor, que había estudiado en el extranjero y raramente se involucraba en el negocio familiar. Martín, el mediano, que trabajaba en la empresa pero mostraba poco interés en sus responsabilidades. Y Elena, la menor, una arquitecta talentosa que había comenzado a trabajar en la empresa hace unos años. A diferencia de sus hermanos, Elena mostraba verdadera pasión por el negocio y respetaba profundamente a Samuel, a menudo buscando su consejo y aprendiendo de su experiencia. La dinámica cambió drásticamente cuando don Ricardo falleció inesperadamente de un ataque cardíaco. En su testamento había dejado la propiedad de la empresa dividida en partes iguales entre sus 3 hijos, pero con una carta adjunta expresando su deseo de que Samuel continuara como administrador general, dada su invaluable contribución a la empresa. «Samuel conoce este negocio mejor que nadie», había escrito don Ricardo. «Confío en su juicio y en su integridad. Espero que mis hijos tengan la sabiduría de mantenerlo en su posición y escuchar sus consejos». Los primeros meses después del fallecimiento de don Ricardo transcurrieron sin mayores problemas. Los hermanos, todavía procesando su duelo, permitieron que Samuel continuara manejando la empresa como siempre lo había hecho. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando Javier, que había mostrado poco interés en el negocio durante años, repentinamente decidió tomar las riendas de la empresa familiar. «Es hora de modernizarnos», declaró Javier en la primera reunión de directorio que convocó. «Hemos estado operando con métodos anticuados por demasiado tiempo». Esta declaración fue un golpe directo a la administración de Samuel, quien había implementado sistemas que, aunque quizás no eran los más sofisticados tecnológicamente, habían probado ser eficientes y confiables durante años. Javier comenzó a atraer consultores externos, reorganizar departamentos y cuestionar prácticamente cada decisión que Samuel tomaba. En reuniones, frecuentemente interrumpía a Samuel o desestimaba sus sugerencias con comentarios como: «Eso funcionaba en la época de mi padre,
pero estamos en otros tiempos. Lo que más dolía a Samuel no era solo la falta de respeto profesional, sino la manera en que Javier parecía querer borrar cualquier vestigio de la influencia de su padre en la empresa, incluyendo a Samuel, quien había sido su mano derecha. Martín, siempre influenciable, rápidamente se alineó con su hermano mayor. Elena fue la única que defendió a Samuel, recordando a sus hermanos la confianza que su padre había depositado en él. Papá valoraba a Samuel por una razón, les decía. Deberíamos al menos escuchar su experiencia. Pero sus palabras caían en oídos sordos. La situación alcanzó su punto crítico cuando Javier decidió contratar a un nuevo gerente general, relegando efectivamente a Samuel a una posición secundaria. Necesitamos sangre nueva, ideas frescas, dijo Javier, sin siquiera tener la cortesía de discutir esta decisión con Samuel en privado antes de anunciarla en una reunión de personal. Para Samuel, esta humillación pública fue devastadora. Durante más de 20 años había entregado su vida a esta empresa, trabajando largas horas, sacrificando tiempo con su familia, poniendo el bienestar de la compañía incluso por encima del suyo propio. Y ahora, en cuestión de meses, todo ese compromiso y dedicación parecían no valer nada. Esa noche, Samuel llegó a casa quebrantado. Su esposa Laura de inmediato notó que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, preocupada por la expresión abatida de su esposo. «Me han hecho a un lado», respondió Samuel, con voz apenas audible. «Después de todos estos años, de todo lo que he dado, me tratan como si fuera prescindible, como si no valiera nada». Laura, una mujer de profunda fe, tomó las manos de su esposo entre las suyas. «Samuel, tu valor no viene de ellos, tu valor viene de Dios. Él ve todo lo que has hecho, toda tu integridad, todo tu esfuerzo, y Él no deja cuentas sin saldar». Samuel asintió, pero el dolor era demasiado reciente, demasiado profundo. Esa noche, después de que Laura se durmiera, salió al patio trasero de su casa y, mirando hacia las estrellas, derramó su corazón ante Dios. «Señor», oró, con lágrimas corriendo por sus mejillas, «¿sabes cuánto he dado a esta empresa? Cuánto amaba a don Ricardo, cómo he tratado de honrar su memoria continuando su legado. Y ahora me siento desechado, olvidado. ¿Dónde estás en todo esto? ¿Por qué permites que quienes no valoran el trabajo honesto prosperen, mientras quienes hemos sido fieles somos menospreciados?» El silencio de la noche parecía amplificar el silencio de Dios. No hubo respuesta audible. No hubo señal en el cielo, solo la quietud de la noche y el peso de su dolor. En las semanas siguientes, Samuel continuó yendo a trabajar, ahora bajo la supervisión del nuevo gerente general, un joven ambicioso llamado Alejandro, quien claramente había sido contratado para implementar la visión de Javier sin cuestionamientos. Samuel intentó adaptarse a su nuevo rol, ofrecer su experiencia cuando podía, pero frecuentemente sus sugerencias eran ignoradas o, peor aún, implementadas sin darle crédito. Lo que hacía la situación aún más dolorosa era ver cómo algunas de las decisiones tomadas por el nuevo liderazgo estaban claramente llevando a la empresa en una dirección peligrosa. Contratos firmados apresuradamente sin la debida diligencia, proveedores de larga data reemplazados por otros que ofrecían precios más bajos pero calidad cuestionable, inversiones en proyectos de alto riesgo que don Ricardo jamás habría aprobado. Elena, que veía lo que estaba sucediendo, frecuentemente buscaba a Samuel en privado para pedirle consejo. «Esto no va a terminar bien», le confió un día. «Javier está tomando decisiones basadas en su ego, no en lo que es mejor para la empresa. Y Martín simplemente lo sigue sin cuestionar nada». Samuel apreciaba la confianza de Elena, pero se sentía impotente. «Tu padre construyó esta empresa con integridad y prudencia», le dijo. «Esos valores son los que la hicieron fuerte.
Cuando los abandonas en busca de ganancias rápidas o prestigio, estás construyendo sobre arena. El pastor Ramírez, líder de la iglesia donde Samuel servía como diácono, notó el cambio en su feligrés. Siempre alegre y dispuesto a servir, Samuel ahora parecía retraído, su sonrisa menos frecuente, su entusiasmo disminuido. Después de un servicio dominical, el pastor lo invitó a tomar un café. «Hermano», le dijo con gentileza, «algo está pesando sobre ti. ¿Quieres compartirlo?» Samuel, que había estado guardando gran parte de su dolor para sí mismo, para no preocupar a Laura, finalmente abrió su corazón. Le contó al pastor sobre los años de dedicación a la empresa, sobre la confianza de don Ricardo, sobre la humillación que ahora estaba experimentando a manos de Javier, y sobre su lucha para entender por qué Dios permitía que esto sucediera. El pastor Ramírez escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Samuel terminó, le dijo: «Tu situación me recuerda a José en Egipto, vendido por sus propios hermanos, falsamente acusado, olvidado en prisión. Pero Dios estaba trabajando en cada circunstancia, preparándolo para algo mayor de lo que podía imaginar. Y cuando finalmente llegó el momento de la vindicación, fue más completa de lo que nadie habría esperado». «Pero, pastor», respondió Samuel, «han pasado meses y las cosas solo empeoran. Javier y el nuevo gerente cada vez me marginan más. Siento que mi tiempo en la empresa está llegando a su fin, y después de tantos años, la idea de empezar de nuevo a mi edad me aterra». «Samuel», dijo el pastor, poniendo una mano sobre su hombro, «nunca subestimes lo que Dios puede hacer en un día. A veces Él permite que las cosas lleguen a un punto donde parece que no hay salida, precisamente para demostrar que su poder no está limitado por las circunstancias humanas». Esas palabras resonaron en el corazón de Samuel, plantando una pequeña semilla de esperanza. Esa noche, por primera vez en semanas, oró no desde un lugar de amargura o confusión, sino desde un lugar de rendición. «Señor», oró, «no entiendo tu propósito en todo esto, pero confío en que tú ves lo que yo no puedo ver. Pongo mi vida, mi futuro, mi reputación en tus manos. Si es tu voluntad que deje esta empresa, dame la fortaleza para hacerlo con dignidad. Y si hay un propósito mayor en mi permanencia allí, ayúdame a ser fiel incluso en medio del desprecio». Una extraña paz inundó su corazón después de esta oración. No había recibido respuestas concretas. Sus circunstancias no habían cambiado, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no se sentía como una víctima de las circunstancias, sino como un instrumento en las manos de Dios, cuyo propósito aún no había sido completamente revelado. Los acontecimientos se precipitaron unas semanas después. Durante una inspección rutinaria en uno de los proyectos más grandes de la empresa, se descubrieron graves deficiencias estructurales que podrían poner en riesgo la seguridad del edificio. La constructora que había sido contratada para este proyecto era propiedad de un amigo cercano de Alejandro, el nuevo gerente, y había sido seleccionada a pesar de no tener la experiencia necesaria para un proyecto de esta envergadura. Cuando las noticias llegaron a la oficina central, hubo pánico. Los inversionistas del proyecto exigían explicaciones. Las autoridades municipales amenazaban con multas sustanciales y la reputación de la empresa, construida meticulosamente durante décadas por don Ricardo, estaba en juego. En medio del caos, fue Samuel quien mantuvo la calma. Con más de 20 años de experiencia en la industria, tenía relaciones con prácticamente todos los contratistas, inspectores y funcionarios municipales relevantes. Sin alardear, sin buscar protagonismo, comenzó a hacer llamadas, organizar reuniones y buscar soluciones. Elena, impresionada por la manera en que Samuel manejaba la crisis, confrontó directamente a Javier. «Esto es exactamente por lo que papá confiaba tanto en Samuel», le dijo.
Él conoce esta industria, conoce a las personas y lo más importante, tiene la integridad que ahora está salvando a esta empresa de un desastre que tú y tu nuevo gerente crearon. Javier, acorralado por la verdad de las palabras de su hermana y por la gravedad de la situación, no tuvo más remedio que dar un paso atrás y permitir que Samuel tomara el control de la crisis. En las semanas siguientes, Samuel trabajó incansablemente para rectificar los problemas estructurales, negociar con los inversionistas y asegurar que todas las regulaciones se cumplieran adecuadamente. Su gestión no solo salvó el proyecto, sino que también evitó lo que podría haber sido un golpe devastador para la reputación de la empresa. Incluso los medios locales destacaron cómo la experiencia y profesionalismo de Constructora Guzmán había permitido resolver una situación potencialmente catastrófica. Lo que sucedió después sorprendió a todos, especialmente a Samuel. En una reunión de directorio convocada por Elena, esta presentó una detallada investigación que había estado realizando en secreto. Había descubierto que Alejandro, en colusión con Javier, había estado desviando fondos de la empresa a través de contratos inflados con proveedores ficticios. El dinero, cientos de miles de pesos, había sido transferido a cuentas offshore controladas por ambos. Martín, visiblemente conmocionado por estas revelaciones, finalmente encontró su voz. Siempre supe que había algo extraño en cómo insistías en manejar personalmente ciertos contratos, le dijo a Javier. Pero nunca imaginé que estarías robando de nuestra propia empresa, deshonrando el legado de nuestro padre. Javier, atrapado con evidencia irrefutable, intentó justificarse, culpar a otros, incluso amenazó con acciones legales contra sus propios hermanos. Pero el daño estaba hecho. La confianza estaba irreparablemente rota. En una votación 2-1, con Elena y Martín, aliados contra Javier, la junta directiva decidió remover a Javier de su posición, presentar cargos legales por el desfalco y, lo más significativo para nuestra historia, restaurar a Samuel como administrador general de la empresa con autoridad ampliada. Samuel, le dijo Elena en privado después de la reunión, mi padre siempre decía que la integridad eventualmente es recompensada. Él tenía razón sobre ti, como en tantas otras cosas. Para Samuel, este giro de acontecimientos fue nada menos que milagroso. En cuestión de semanas, había pasado de ser menospreciado y marginado a ser públicamente vindicado y restaurado a una posición incluso mayor que la que tenía antes. Y todo había sucedido no porque él hubiera buscado venganza o intentado exponerlos, sino simplemente porque había permanecido fiel a sus principios, haciendo su trabajo con excelencia, incluso cuando nadie parecía valorarlo. Esa noche, Samuel tuvo otra conversación con Dios en su patio trasero, pero esta vez no era una de lamento, sino de profunda gratitud. Señor, oró, tú viste mi dolor cuando nadie más lo veía. Tú conocías mi corazón cuando otros lo juzgaban mal. Y en tu tiempo perfecto trajiste justicia de una manera que nunca podría haber imaginado. Gracias por enseñarme que tu vindicación siempre llega, aunque no según mi calendario o mis expectativas. Lo más impactante para Samuel no fue solo su restauración profesional, sino lo que sucedió con quienes lo habían menospreciado. Javier, enfrentando cargos criminales y repudiado por la comunidad empresarial que una vez tanto valoró, tuvo que vender su parte de la empresa para pagar deudas legales. Alejandro, quien tan arrogantemente había desestimado la experiencia de Samuel, no pudo encontrar trabajo en la industria después de que se conociera su participación en el fraude. Pero la respuesta de Samuel hacia ellos sorprendió a muchos. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse, de humillarlos como ellos lo habían humillado, eligió un camino diferente. No me corresponde a mí juzgarlos, dijo. Han perdido mucho más que posiciones o dinero. Han perdido su honor y la confianza de quienes los rodean. Eso es castigo suficiente.
Esta actitud de gracia, tan contraria a lo que el mundo esperaría, fue quizás el testimonio más poderoso de la transformación que Dios había obrado en Samuel a través de su prueba. Como le explicaría más tarde al pastor Ramírez, descubrí que la verdadera vindicación no está en ver caer a quienes te lastimaron, sino en ser liberado del poder que su rechazo tenía sobre ti. En los años siguientes, bajo el liderazgo de Samuel y con Elena eventualmente asumiendo un rol más prominente, Constructora Guzmán recuperó su reputación de integridad y excelencia. La empresa creció, expandiéndose a nuevos mercados y desarrollando proyectos innovadores que habrían enorgullecido a don Ricardo. Pero quizás el legado más significativo de esta historia no fue el éxito empresarial, sino las vidas que fueron tocadas por el testimonio de Samuel. Empleados, clientes, incluso competidores, comentaban sobre su integridad inquebrantable, su disposición a perdonar y su constante reconocimiento de Dios como la fuente de su fortaleza. Muchos se preguntaban qué lo hacía diferente, qué le daba esa paz incluso en medio de las circunstancias más adversas. Y Samuel, fiel a su naturaleza humilde, simplemente señalaba hacia arriba y decía: «No soy yo, es Dios obrando en mí». Él honra a quienes lo honran, quizás no siempre como esperamos o cuando lo esperamos, pero siempre perfectamente y a su tiempo. La historia de Samuel Rodríguez nos recuerda una verdad eterna. Dios ve cuando somos menospreciados. Siente nuestro dolor cuando otros no valoran nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestro corazón. Y en su tiempo perfecto trae una vindicación que va más allá de lo que podríamos pedir o imaginar. Como dice Salmo 37, 5, 6, «Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía». Esta promesa se cumplió literalmente en la vida de Samuel y puede cumplirse en la tuya también. Si hoy te sientes menospreciado, si has dado lo mejor de ti solo para ser ignorado o rechazado, si te preguntas si alguien ve tu fidelidad y tu esfuerzo, recuerda, Dios ve, Dios sabe, y Dios, el juez justo de toda la tierra, no deja cuentas sin saldar. La historia de Samuel Rodríguez toca una fibra sensible en muchos de nosotros, porque el dolor de ser desvalorado es una experiencia humana común. Quizás tú mismo estás atravesando una situación similar en este momento. Tal vez has dado años de lealtad a una empresa que ahora te hace a un lado por alguien más joven, o has invertido en una relación donde la otra persona no reconoce tu valor. O incluso, dentro de tu propia familia, tus contribuciones pasan desapercibidas mientras otros reciben toda la atención y el reconocimiento. Estas experiencias no son solo dolorosas emocionalmente, tocan lo más profundo de nuestra identidad y nos hacen cuestionar nuestro valor. La pregunta que surge en nuestro corazón es: si nadie ve mi valor, ¿realmente lo tengo? Y es precisamente aquí donde la perspectiva bíblica nos ofrece una respuesta radicalmente diferente a la del mundo. En la cosmovisión secular, nuestro valor está a menudo determinado por la valoración de otros, nuestro estatus social, nuestro salario, nuestro círculo de influencia, los me gusta en nuestras publicaciones de redes sociales. Pero la Biblia nos presenta una verdad revolucionaria. Nuestro valor no está determinado por la opinión humana, sino por nuestro Creador. En Isaías 43:4, Dios declara: «Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable, y yo te he amado». Esta declaración nos recuerda que nuestro valor intrínseco como hijos de Dios no fluctúa con las opiniones cambiantes de los hombres, no disminuye cuando somos rechazados, ni aumenta cuando somos alabados.
es constante, inmutable, porque está fundamentado en el amor inmutable de Dios hacia nosotros. Samuel experimentó esta verdad transformadora en el momento más oscuro de su crisis. Cuando todo lo que había construido parecía derrumbarse, cuando su identidad profesional estaba siendo atacada, encontró un ancla inquebrantable en su identidad como hijo amado de Dios. Esta verdad no eliminó su dolor, pero le dio la fortaleza para atravesarlo con dignidad y esperanza. Cuando me encuentro con personas que han sido profundamente heridas por el menosprecio de otros, a menudo les recuerdo la historia de David. Antes de convertirse en el gran rey de Israel, David experimentó el doloroso aguijón del rechazo y la desvaloración. Su propio padre, Isaí, aparentemente lo consideró tan insignificante que ni siquiera lo incluyó cuando Samuel vino a ungir a uno de sus hijos como futuro rey. Sus hermanos lo menospreciaban, como vemos en 1 Samuel 17:28, donde Eliab acusa a David de orgullo y presunción, cuando todo lo que había hecho era expresar su indignación por el desafío de Goliat. Incluso después de ser ungido rey, David tuvo que soportar años de persecución bajo Saúl, escondido en cuevas, tratado como un criminal cuando todo lo que había hecho era servir fielmente. Durante este tiempo oscuro, David escribió algunos de sus salmos más conmovedores, expresando tanto su dolor como su inquebrantable confianza en la vindicación divina. En Salmo 27:10, David escribe: «Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá». Este versículo captura la esencia de lo que significa encontrar nuestro valor en Dios, incluso cuando los más cercanos a nosotros nos fallan. David entendió que aunque los humanos pudieran abandonarlo o menospreciarlo, había un Padre Celestial cuyo amor y valoración eran inquebrantables, y cuando finalmente llegó el tiempo de la vindicación de David, fue espectacular. No solo se convirtió en rey como Dios había prometido, sino que fue establecido como el estándar contra el cual todos los futuros reyes serían medidos. Su nombre se convirtió en sinónimo de liderazgo justo y corazón según Dios. Aquellos que lo habían menospreciado tuvieron que reconocer que Dios estaba con él de una manera poderosa. Esta es la paradoja de la vindicación divina. No viene según nuestro cronograma o nuestras expectativas, sino según el perfecto plan de Dios. Y cuando llega, a menudo es más completa, más impactante y más transformadora de lo que jamás podríamos haber imaginado. En el caso de Samuel Rodríguez, vemos este patrón claramente. Su vindicación no llegó inmediatamente después de ser menospreciado. Hubo un periodo de prueba, un tiempo en el desierto, donde su fe y su carácter fueron refinados. Durante este tiempo, Dios estaba trabajando no solo para restaurar su posición, sino para preparar un escenario donde su justicia sería innegable para todos. Y cuando finalmente llegó la vindicación, no fue resultado de los esfuerzos de Samuel por defenderse o vengarse. Llegó porque Dios mismo expuso lo que estaba oculto, reivindicando a Samuel de una manera que nadie podría atribuir a su propia astucia o manipulación. Este patrón de vindicación divina se repite a lo largo de la Escritura. José, vendido a la esclavitud por sus propios hermanos, falsamente acusado y olvidado en prisión, eventualmente fue elevado a una posición donde literalmente tenía el poder de vida o muerte sobre aquellos que lo habían traicionado. Esther, una joven judía en un imperio extranjero, ascendió de ser una huérfana desconocida a ser reina, posicionada estratégicamente para salvar a su pueblo de la aniquilación. Mardoqueo, despreciado y perseguido por Amán, finalmente fue honrado con las mismas insignias reales que su enemigo había codiciado. En cada una de estas historias vemos cómo Dios no solo restaura a sus fieles siervos,
sino que a menudo utiliza las mismas estructuras de poder que fueron usadas para oprimirlos como plataformas para su eventual vindicación. Como dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Te invito a que compartas en los comentarios tu propia experiencia de ser menospreciado. ¿Estás esperando la vindicación de Dios en alguna área de tu vida? ¿Has experimentado ya su intervención después de un tiempo de ser desvalorado? Tu testimonio podría ser precisamente lo que otro hermano o hermana necesita escuchar hoy. Estoy ansioso por leer cada comentario. Quiero saber quién está detrás de las pantallas y quién está implicado de verdad con su fe y con esta comunidad. Porque no estamos solos en este viaje. Somos una familia de creyentes, aprendiendo juntos, creciendo juntos, siendo refinados juntos a través de nuestras experiencias con el rechazo y la vindicación divina. El dolor de ser menospreciado no es algo que debamos buscar o glorificar, pero cuando llega a nuestra vida, como inevitablemente ocurrirá, podemos enfrentarlo con la seguridad de que no es el final de nuestra historia. Dios ve, Dios sabe, y en su tiempo perfecto, Dios actúa para vindicar a quienes confían en Él. Ahora permíteme profundizar en una reflexión bíblica que arroje más luz sobre cómo Dios trata con aquellos que menosprecian a sus hijos y cómo Él vindica a quienes son fieles a pesar del rechazo. Una de las lecciones más profundas sobre este tema la encontramos en la historia de Hana en 1 Samuel. Hana era la esposa amada de Elcana, pero no podía tener hijos. En la cultura de su tiempo, esto era más que una decepción personal. Era una fuente de vergüenza social y a menudo interpretado como señal del disfavor divino. Para empeorar su situación, la otra esposa de Elcana, Penina, tenía varios hijos y usaba esta ventaja para provocar y humillar constantemente a Hana. El texto bíblico nos dice que Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. 1 Samuel 1:6. Podemos imaginar los comentarios crueles, las miradas de desdén, las insinuaciones de que Hana era menos mujer o menos favorecida por Dios. Año tras año, esta provocación continuaba, creando una herida emocional profunda en el corazón de Hana. La respuesta de Hana a este menosprecio constante es reveladora. En lugar de devolver el ataque o hundirse en amargura, llevó su dolor directamente a Dios. En el templo, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Su oración no fue un simple pedido de un hijo. Fue el desahogo sincero de un corazón quebrantado ante el único que realmente entendía su valor. La vindicación de Hana llegó de manera poderosa. No solo concibió y dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los grandes profetas de Israel, sino que luego tuvo 5 hijos más. Más significativamente, su cántico de alabanza en 1 Samuel 2 revela una comprensión profunda de cómo Dios invierte las estructuras de poder humanas. El arco de los fuertes se ha quebrado, y los débiles se han ceñido de poder. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. 1 Samuel 2, 4, 7. Lo que hace esta historia particularmente relevante para nuestro tema es cómo Dios no solo bendijo a Hana, sino que también trató con quien la había menospreciado. El texto no nos dice específicamente qué sucedió con Penina, pero podemos imaginar cómo el ascenso de Samuel a una posición de prominencia nacional y el eventual nacimiento de 5 hijos más para Hana habría silenciado efectivamente sus burlas. La vindicación de Dios fue completa, restaurando no solo la fertilidad de Hana, sino también su honor en la comunidad. Este patrón, donde Dios eleva a los humildes y humilla a los orgullosos, se repite a lo largo de la Escritura. Lo vemos en la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano, Lucas 18, 9, 14,
donde el hombre que se jactaba de su propia justicia fue rechazado, mientras que el que reconocía su indignidad fue justificado. Lo vemos en el Magnificat de María, donde ella declara que Dios quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Lucas 1:52. Esta inversión divina de las valoraciones humanas no es simplemente una forma de justicia poética cósmica. Refleja algo fundamental sobre el carácter de Dios. Él se opone activamente a la arrogancia y valora la humildad genuina. Como dice Santiago 4:6 y 1 Pedro 5:5, citando Proverbios 3:34, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué Dios toma tan seriamente el menosprecio de unos hacia otros? Porque cuando despreciamos a otro ser humano, estamos despreciando indirectamente a su Creador. Cada persona lleva la imagen de Dios, y cuando tratamos a alguien como si tuviera menos valor, estamos contradiciendo la valoración de Dios sobre esa persona. Jesús enseñó este principio cuando advirtió contra menospreciar a los pequeños. Mateo 18:10, y cuando identificó el trato hacia los más vulnerables como trato hacia él mismo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Cuando comprendemos esta verdad, entendemos por qué Dios actúa tan decisivamente para vindicar a quienes son menospreciados injustamente. No es solo una cuestión de justicia. Es una defensa de su propia obra y valoración. Como dice el Salmo 103:6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. La experiencia de Samuel Rodríguez refleja este principio bíblico. Cuando Javier y Alejandro lo menospreciaron, no estaban simplemente desvalorizando sus habilidades profesionales. Estaban despreciando el carácter y la integridad que Dios había cultivado en él a lo largo de décadas. Y la vindicación que Dios trajo no fue simplemente para restaurar el orgullo herido de Samuel, sino para reafirmar los valores de integridad, fidelidad y servicio que Samuel representaba. Hay otro aspecto fascinante de la vindicación divina que vemos tanto en las historias bíblicas como en experiencias contemporáneas como la de Samuel. Dios a menudo usa precisamente las áreas donde hemos sido menospreciados como plataformas para nuestra eventual vindicación. José, menospreciado por sus sueños, eventualmente fue vindicado a través de su capacidad para interpretar sueños. David, menospreciado como un simple pastor, usó precisamente las habilidades que había desarrollado en los campos, puntería, coraje, confianza en Dios, para derrotar a Goliat. Samuel Rodríguez, menospreciado por su supuesta falta de visión moderna, fue vindicado cuando su experiencia y sus relaciones construidas a lo largo de años salvaron a la empresa de la catástrofe. Este patrón nos recuerda que debemos valorar los dones, experiencias y perspectivas que Dios nos ha dado, incluso cuando otros no los reconocen. Lo que el mundo menosprecia, Dios puede usarlo poderosamente. Como dice 1 Corintios 1, 27, 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Esto no significa que debamos buscar ser menospreciados o glorificar el rechazo. Pero cuando llega, podemos encontrar consuelo en saber que estamos en buena compañía. Los profetas fueron rechazados, los apóstoles fueron rechazados. Jesús mismo, el Hijo perfecto de Dios, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. De hecho, Jesús mismo nos advirtió que experimentaríamos rechazo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Y nos ofreció esta sorprendente bienaventuranza.
Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11, 12. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando somos menospreciados? La vida de Samuel Rodríguez nos ofrece varias lecciones prácticas, todas fundamentadas en principios bíblicos. 1. Mantén tu integridad. Samuel continuó haciendo su trabajo con excelencia, incluso cuando nadie parecía notarlo o valorarlo. Esto refleja Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. 2. Lleva tu dolor a Dios. Samuel expresó honestamente su dolor y confusión ante Dios, como vemos en tantos salmos. Dios no espera que neguemos el dolor del rechazo, nos invita a traerlo a Él para sanidad y perspectiva. 3. Busca consejo sabio. Samuel encontró fortaleza y orientación a través del pastor Ramírez. No intentó navegar su crisis solo. Proverbios 11:14 nos recuerda que en la multitud de consejeros hay seguridad. 4. Confía en el tiempo de Dios. Samuel tuvo que esperar meses para su vindicación. Un tiempo durante el cual su fe y carácter fueron probados y refinados. Como nos recuerda Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. 5. Permite que Dios sea quien vindique. Samuel no buscó vengarse o exponer a quienes lo habían menospreciado. Dejó la justicia en manos de Dios, quien la ejecutó de manera más completa y justa de lo que Samuel podría haber logrado. Esto refleja Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 6. Extiende gracia incluso a quienes te menospreciaron. La respuesta de Samuel hacia Javier y Alejandro, eligiendo no humillarlos cuando tuvo la oportunidad, refleja la enseñanza de Jesús en Mateo 5, 44, 45. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Estas respuestas no son naturales, van contra nuestros instintos humanos de autodefensa, venganza o amargura. Solo son posibles a través del poder transformador del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y es precisamente esta respuesta sobrenatural lo que a menudo se convierte en el testimonio más poderoso para aquellos que nos observan. Ahora, quisiera llevarte a un nivel más profundo de comprensión, combinando enseñanzas bíblicas con observaciones psicológicas sobre el impacto del menosprecio y la naturaleza restauradora de la vindicación divina. La psicología moderna ha identificado el rechazo social como uno de los dolores más profundos que los humanos pueden experimentar. Estudios de neuroimagen han demostrado que el cerebro procesa el rechazo social en las mismas regiones que procesa el dolor físico. En otras palabras, cuando decimos que nos duele ser rechazados o menospreciados, no estamos hablando metafóricamente. Nuestro cerebro literalmente experimenta esto como dolor. Esta respuesta neurológica tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. Como seres inherentemente sociales, el rechazo del grupo habría representado una amenaza existencial para nuestros antepasados. Ser expulsado de la tribu significaba perder acceso a recursos, protección y oportunidades reproductivas. Por lo tanto, nuestro cerebro evolucionó para tratar el rechazo social como una amenaza seria, generando dolor intenso para motivarnos a evitarlo.
Lo fascinante es que la Biblia reconoce la profundidad de este dolor mucho antes que la neurociencia moderna. El lenguaje usado para describir el rechazo en las Escrituras a menudo emplea metáforas de violencia física. Los salmistas hablan de corazones quebrantados, de ser traspasados por palabras crueles, de sentirse aplastados por el desprecio. Jesús mismo, en Isaías 53:3, es descrito como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esta descripción profética reconoce el profundo sufrimiento emocional que Cristo experimentaría al ser rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. Entender la profundidad neurológica y psicológica del dolor causado por el menosprecio nos ayuda a comprender por qué la vindicación divina es tan importante y restauradora. No es simplemente una cuestión de salvar las apariencias o restaurar nuestro orgullo, es una sanación profunda de una herida real y dolorosa. La vindicación divina opera en múltiples niveles de nuestro ser. 1. A nivel cognitivo, reafirma nuestra comprensión de la realidad y la verdad. Cuando somos menospreciados injustamente, a menudo experimentamos una disonancia cognitiva entre lo que sabemos sobre nosotros mismos y cómo otros nos perciben. La vindicación resuelve esta disonancia, confirmando que nuestra percepción era correcta. 2. A nivel emocional, la vindicación trae alivio, validación y cierre. El nudo de emociones negativas, vergüenza, inseguridad, ira, confusión, puede finalmente deshacerse cuando la verdad sale a la luz. 3. A nivel social, la vindicación restaura nuestro lugar en la comunidad. Las relaciones dañadas pueden ser reparadas, las percepciones erróneas corregidas y nuestro valor reconocido públicamente. 4. A nivel espiritual, la vindicación fortalece nuestra fe en la justicia y fidelidad de Dios. Experimentamos de primera mano que Él realmente hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Salmo 103:6. La historia de Samuel Rodríguez ilustra estos niveles de restauración. Cognitivamente, la crisis confirmó que su experiencia y métodos tradicionales eran de hecho valiosos. Emocionalmente, experimentó la validación de ver su integridad reconocida públicamente. Socialmente, su posición no solo fue restaurada, sino elevada. Y espiritualmente, su fe en la justicia de Dios fue profundamente confirmada. Un aspecto particularmente poderoso de la vindicación divina es cómo a menudo invierte los mismos mecanismos que fueron usados para menospreciarnos. Samuel fue menospreciado públicamente en reuniones de personal y fue públicamente vindicado cuando su gestión salvó a la empresa. Fue acusado de ser anticuado y de carecer de visión moderna, y precisamente sus valores anticuados de integridad y relaciones a largo plazo resultaron ser el salvavidas de la empresa. Esta inversión divina no es solo poéticamente satisfactoria, es psicológicamente restauradora. Transforma las mismas experiencias y recuerdos dolorosos en testimonios de la fidelidad de Dios. Las cicatrices de nuestras heridas se convierten en medallas de honor, evidencia tangible de cómo Dios pelea nuestras batallas. Sin embargo, es importante reconocer que la vindicación divina no siempre sigue el mismo patrón ni llega en el mismo tiempo. Para algunos, como José o Samuel Rodríguez, la vindicación llega de manera dramática y pública en esta vida. Para otros, como muchos mártires y fieles siervos a lo largo de la historia, la plena vindicación puede esperar hasta la eternidad. Hebreos 11, a menudo llamado el Salón de la Fe, reconoce ambas posibilidades. Habla de aquellos que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Hebreos 11:33. Pero también de aquellos que experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles.
Hebreos 11:36. De estos últimos el autor dice: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11:39-40. Esta perspectiva eterna nos recuerda que, aunque Dios a veces vindica a sus hijos de manera dramática en esta vida, la vindicación final y completa llegará con el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Como dijo Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. En ese día, todas las valoraciones incorrectas serán corregidas. Los orgullosos serán humillados y los humildes serán exaltados. Los que fueron fieles en lo poco recibirán autoridad sobre lo mucho. Y aquellos que sufrieron rechazo y menosprecio por causa de Cristo recibirán una corona de gloria que jamás se marchitará. Esta esperanza nos da la fortaleza para perseverar cuando la vindicación parece distante o improbable. Nos recuerda que nuestro valor no depende de las opiniones fluctuantes de los hombres, sino de la valoración inmutable de nuestro Padre Celestial. Para aquellos que hoy están en medio de la tormenta del rechazo, que se sienten menospreciados e infravalorados, ofrezco estas palabras de aliento. Tu dolor es real y Dios lo ve. No eres invisible para Él. Tu valor no está determinado por quienes te rechazan, sino por quien te creó. Tu fidelidad no pasa desapercibida, aunque los hombres no la reconozcan. Tu vindicación vendrá en el tiempo perfecto de Dios y de la manera que Él ha determinado. Y mientras esperas, no estás solo. El mismo Jesús que fue despreciado y desechado entre los hombres, camina contigo, comprende tu dolor y te sostiene con su amor inquebrantable. Como nos asegura Isaías 54:4-5. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. En el presente mes de mayo de 2025, mientras el mundo se enfrenta a crisis de valores y relaciones cada vez más superficiales, este mensaje de vindicación divina es particularmente relevante. Vivimos en una cultura que a menudo valora la apariencia sobre la sustancia, los resultados rápidos sobre la fidelidad a largo plazo y las conexiones virtuales sobre la integridad real. En este contexto, personas como Samuel Rodríguez, que representan valores de integridad, fidelidad y excelencia paciente, a menudo son menospreciadas o consideradas obsoletas. Pero Dios continúa obrando, a veces silenciosamente, a veces dramáticamente, para vindicar a aquellos que permanecen fieles a sus principios. Me siento honrado de que hayas elegido este canal para acompañarte en tu viaje espiritual. Si aún no estás suscrito, te animo a que lo hagas ahora mismo. Es completamente gratis. Solo tienes que pulsar ese botón de suscripción. Y así podrás recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido diseñado para fortalecer tu fe y ayudarte a perseverar en los momentos difíciles. Ahora, quisiera explorar un aspecto final de este tema: cómo debemos responder hacia aquellos que nos han menospreciado una vez que la vindicación ha llegado. La tendencia humana natural, cuando finalmente somos vindicados después de un periodo de ser menospreciados, es querer regodearnos en nuestro triunfo. Queremos que aquellos que nos rechazaron reconozcan plenamente su error. Tal vez incluso sufran algo del dolor que nos causaron.
Esta respuesta, aunque comprensible, no refleja el corazón de Cristo. La respuesta de Samuel Rodríguez hacia Javier y Alejandro después de su vindicación es particularmente instructiva. Cuando tuvo la oportunidad de humillarlos como ellos lo habían humillado, eligió un camino diferente. No me corresponde a mí juzgarlos. Han perdido mucho más que posiciones o dinero. Han perdido su honor y la confianza de quienes los rodean. Eso es castigo suficiente. Esta actitud de gracia refleja las enseñanzas de Jesús sobre cómo tratar a nuestros enemigos. En Mateo 5:43-48 Jesús dijo: «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Jesús no solo enseñó este principio, lo vivió hasta su expresión máxima en la cruz. Frente a quienes lo habían rechazado, burlado, torturado y crucificado, su respuesta fue: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Este perdón no niega la realidad del daño causado, ni significa que no deba haber consecuencias por acciones dañinas. En el caso de Samuel, Javier y Alejandro enfrentaron consecuencias legales y profesionales por sus acciones fraudulentas. Pero Samuel eligió no añadir su venganza personal a esas consecuencias naturales. El perdón, desde una perspectiva cristiana, no es tanto para el beneficio del ofensor como para la libertad del ofendido. Cuando nos aferramos al resentimiento y la amargura hacia aquellos que nos han menospreciado, seguimos dándoles poder sobre nuestras emociones y nuestro bienestar. Como dijo un sabio, el resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Cuando elegimos perdonar, como lo hizo Samuel, somos liberados de las cadenas emocionales que nos ataban a nuestros ofensores. Ya no estamos definidos por su rechazo o su valoración. Somos libres para avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros, sin el peso del rencor. Además, nuestra respuesta de gracia hacia aquellos que nos han menospreciado puede ser un poderoso testimonio del Evangelio. En un mundo donde la venganza es glorificada y dar su merecido es celebrado, la capacidad de mostrar gracia genuina es contracultural y llamativa. Imagina el impacto que la respuesta de Samuel debe haber tenido en quienes presenciaron su ascenso y la caída de sus detractores. Muchos habrían esperado que usara su posición restaurada para humillar a Javier y Alejandro, para darles una cucharada de su propia medicina. Su elección de no hacerlo probablemente provocó preguntas. ¿Qué tipo de persona puede mostrar tal gracia? ¿Qué lo motiva? ¿Cuál es la fuente de su fortaleza? Estas preguntas abren puertas para compartir sobre el Dios que nos ama incondicionalmente, que nos valora independientemente de lo que otros piensen, y que nos da la capacidad de amar incluso a aquellos que nos han herido. Como dijo Jesús en Juan 13:35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Vivir esta clase de amor radical no es fácil. Va contra nuestros instintos naturales y requiere una dependencia momento a momento del poder del Espíritu Santo. Pero cuando lo hacemos, experimentamos una libertad y una paz que trasciende la comprensión humana. Como dijo Pablo en Filipenses 4:7, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta el final de este mensaje. No todos tienen la paciencia o el compromiso para dedicar este tiempo a su crecimiento espiritual. Tú has demostrado que valoras tu relación con Dios.
y que estás buscando activamente su perspectiva sobre situaciones dolorosas en tu vida. Te invito a que nos dejes saber quién eres, compartiendo tu nombre completo en los comentarios. Esto nos permitirá incluirte en nuestras oraciones y también nos ayudará a conocer mejor a nuestra comunidad de guerreros espirituales que están comprometidos con crecer a través de las pruebas difíciles como el rechazo y el menosprecio. También te animo a que veas el video que aparece en pantalla ahora mismo. Contiene enseñanzas adicionales sobre cómo mantener tu valor en Cristo, incluso cuando otros te menosprecian. Es un mensaje que complementa perfectamente lo que hemos compartido hoy y que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en este momento de tu vida. Antes de despedirnos, quisiera ofrecer una breve oración por ti, especialmente si estás pasando por un tiempo donde te sientes menospreciado. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos ves con ojos de amor perfecto. Cuando el mundo nos rechaza, tú nos aceptas. Cuando otros nos menosprecian, tú nos valoras como tesoros preciosos. Te pedimos ahora por cada persona que está escuchando este mensaje y que se siente desvalorada, ya sea en su trabajo, en su familia, en sus relaciones o incluso en su iglesia. Tú conoces su dolor, tú ves sus lágrimas y tú escuchas sus oraciones silenciosas. Te pedimos que les des la seguridad profunda de su valor en ti. Que puedan anclar su identidad no en opiniones humanas cambiantes, sino en tu amor inmutable. Y cuando llegue el tiempo de vindicación, que puedan responder con la misma gracia que Cristo mostró, perdonando a quienes los han herido y usando su experiencia para ministrar a otros que están atravesando pruebas similares. Gracias porque tú eres el Dios que vindica, el Dios que restaura, el Dios que nunca abandona a sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Me siento verdaderamente orgulloso de haber podido compartir este tiempo contigo, de haber caminado juntos a través de estas reflexiones sobre cómo Dios vindica a quienes son menospreciados. Si en algún momento el audio falló o si me repetí en algún punto, te pido disculpas. Mi deseo más profundo es que este mensaje haya tocado tu corazón y te haya dado una nueva perspectiva sobre tu valor en Cristo, independientemente de cómo otros te hayan tratado. Recuerda que no estás solo en este viaje. Dios camina contigo cada paso del camino, y esta comunidad de creyentes está aquí para apoyarte y animarte. Hasta nuestro próximo encuentro, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.